Hoy de nuevo estoy aquí contigo en Tópicos y voy a comenzar contigo preguntándote, ¿has oído hablar sobre la medición estática de crudo y productos? Hoy tengo para ti una persona experta en esta materia porque comenzó en sus inicios profesionales, comenzó trabajando con el manejo y control de crudos y productos. En este momento nos explica muy brevemente en qué consiste esta metodología, cuáles son las cosas que se encuentran o los elementos que necesitamos y cuáles son las cosas a favor de esta metodología, los provechos que podemos sacarle a este proceso. Yo los invito a estar atentos, a escuchar al ingeniero Ender Corona, quien nos explicará brevemente este tema y nosotros podemos participar, dejarle alguna pregunta. Él es un personaje experto no solo en materia de medición estática de fluidos, medición estática de crudo y productos, sino que además tiene muchísimas otras experticias, áreas de experticia. Yo te invito a comentar, a dejarle una pregunta, a hacer participativa esta presentación que Tópicos hoy se encarga de traer a tu alcance. Adelante, Ender, te escuchamos en Tópicos. Bueno, a quienes están escuchando este video, ya les recuerdo que estoy conversando con Ender Corona, ingeniero de petróleo. Yo lo conocí como gerente de ingeniería de gas, pero yo quisiera que él nos comente un poco sobre cómo nació su vocación y un poco, en resumen, la experiencia que ha tenido dentro de la industria petrolera. A ver, Ender, es tu momento. Bueno, Yomaira, buenos días, gracias por esta oportunidad que me estás brindando. Pero algo que yo jamás tampoco olvidaré es que en el último semestre de la carrera, nuestro querido profesor Macías Martínez, él era asesor del Ministerio de Minas y Hidrocarburos en aquel entonces, y se presentó en una de sus clases y ofreció 3 becas para estudiar ingeniería de gas, un posgrado en ingeniería de gas en Estados Unidos. Y de los 3 que levantaron mano fueron 2 maracuchos y 1 de Maracay, que lo más lejos, supongo yo, que habíamos salido era Caracas por tierra. Y resulta que el posgrado fue ingeniería de gas en Chicago, ¿no? En Illinois. Nosotros terminamos la carrera en el 70, diciembre del 70, y en mayo del 71 nos fuimos a Chicago, Illinois. Y gracias a Dios, pues, pudimos terminar el posgrado en 2 años. Y en mayo del 73, terminamos la carrera y nos regresamos a Venezuela. Teníamos la obligación de retribuirle al ministerio ese esfuerzo que había hecho con nosotros. Nelson y yo nos fuimos al ministerio. Nelson se fue a Caracas, yo me quedé en Maracaibo y Rafael Urdaneta se quedó en la universidad. Estando en el ministerio, me transfirieron a Maracaibo y ahí tuve oportunidad de monitorear el manejo y control de crudo y productos de toda la costa occidental, vamos a decir así. De ahí donde me viene mi inicio y al final de mi estadía en la industria, porque increíble, ¿eh? Manejaba tanto como más de 100 aforadores para medir los crudos y productos a nivel de los patios de tanques y terminales. Y a los 4 años que podíamos decidir a dónde irnos, si quedarnos en el ministerio, irnos a la industria o irnos a la industria, yo me fui a la industria a Maravén, y ahí comenzó mi carrera ya directo con la parte de los diferentes departamentos, ¿no? Pasé por la parte de ingeniería de producción, ingeniería de yacimiento, ingeniería de gas. Y finalmente estuve en Puerto Miranda como gerente de manejo de crudos y productos refinados. Dijimos que le ibas a hablar un poco a las personas sobre la medición estática de crudos y productos en los tanques. Conversar un poquito sobre el estado del arte de esa metodología. ¿Cómo lo has vivido tú en otros tiempos? Quizás si le has visto alguna modificación en cuanto a esto de la transformación digital y todo esto que estamos viviendo en este tiempo. Pues yo te cedo la palabra. Bueno, Yomaira, simplemente como haciendo un resumen elemental de lo que es cuando los pozos producen, independientemente del tipo de crudo, fluyen a una estación recolectora
que en el caso de nosotros en Venezuela, vale la pena distinguir que en Occidente fluyen directamente a unas estaciones de flujo. En esas estaciones de flujo hay unos equipos elementales básicos que son unos separadores de gas líquido. Y hago esta connotación porque resulta que en Oriente aprendí y constaté en las instalaciones que además de unas estaciones de flujo existen unas estaciones recolectoras completas. ¿Qué hago esta mención? Porque en el caso de Occidente y a lo mejor en algunas partes del mundo, una vez que el gas se separa en estas estaciones de flujo, va a un sistema de procesamiento, de tratamiento del gas, compresión y utilidad de aguas abajo, ¿no? No nos vamos a meter con el gas en este momento. La parte del líquido que se separa del separador, valga la redundancia, lleva en la mayoría de los casos una gran cantidad de agua en forma de emulsión. Esa mezcla, vamos a decir así, tiene que ser tratada, deshidratado el crudo, para poderse vender o para poderse utilizar aguas abajo. Recordemos que el crudo que entra a una refinería no debe llevar mucha proporción de agua, porque como eso pasa por unas torres donde hay una temperatura muy elevada, el agua se transforma en vapor, el vapor ocupa una gran cantidad y puede dañar parte de los equipos, ¿no? Eso en el caso de la refinería. Y en el caso de exportación, también el cliente requiere la menor cantidad de agua, porque recordemos que en nuestro caso y en la mayoría de los países las exportaciones se hacen a través de buques y el flete de los buques es muy costoso y nadie va a fletar un buque para llevar agua. Entonces, este manejo de líquidos tiene que hacerse a través de oleoductos y de tanques de almacenamiento. Una vez que ese crudo sale de la estación de flujo donde se ha separado la parte de gas, va a tierra, en el caso del lago, va a unos patios de tanque, y es en el patio de tanque donde ocurre la deshidratación como tal. Entonces, todo este crudo, una vez deshidratado, tiene obviamente que seguirse almacenando en tanques. Es decir, son unos recipientes de acero, de una mezcla de acero, aleaciones de acero, de diferentes volúmenes. Ese crudo almacenado en los tanques hay que medirlo. ¿Y por qué hay que medirlo? Porque hay que saber todos los días cuánto es la producción que se está obteniendo de cada uno de los yacimientos a través de los pozos. A pesar de que hay una tecnología en algunos tanques instalados, tecnología de punta, tecnología electrónica a través del sistema SCADA. El Ministerio de Minas y Hidrocarburos no ha aceptado completamente la medición de ese crudo a través de estos sistemas sofisticados. Entonces se sigue haciendo la medición oficial fiscalizada a través de la medición estática, que es el tema que estamos hablando, ¿no? Antes de que naciesen todos estos sistemas sofisticados, a nivel mundial, y creo que todavía se siguen haciendo en algunos países, la medición se hace en forma estática. Entonces, ¿qué se entiende por medición estática? Es la medición, independientemente del método que se utilice, de un volumen de fluido, bien sea petróleo, bien sea agua, pero en forma de reposo en el tanque.